Vámonos con la doctora Cirila Quintero Ramírez. Bienvenida, doctora. Muy buen día. Buenos días, gusto en saludarlos. Gracias, gracias. La doctora ella es doctora en sociología por el Colegio de México, investigadora y directora del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros, fue directora y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el ESNI, nivel 3. Es autora del libro Trabajadores, Sindicatos y Activistas en la Frontera Norte, un mapeo actualizado, en el 2023, y ha escrito decenas de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sindicatos, maquiladoras y género. También es profesora visitante en la Universidad de York y la Universidad de New Brunswick en Canadá, la Universidad de Gotemburgo en Suecia, la Universidad Autónoma de Madrid en España y la Universidad en Columbia en Estados Unidos. Doctora, usted como un especialista en temas que tienen que ver con el sindicalismo, y que ha estado involucrada en la discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México de las 40 horas semanales y ha señalado que no es una discusión nueva. ¿Nos podría profundizar al respecto cuál es el estatus que guarda este tema a nivel sindical? Sí, como yo lo hemos platicado en otro momento, la demanda de las 40 horas ha sido una demanda por muchos años, es una de las demandas a las que más aspiran los sindicatos, sobre todo de tener esta jornada de 40 horas que permita a los trabajadores tener, digamos, una parte suficiente para descansar y también para la convivencia familiar. Sin embargo, esta preocupación, esta búsqueda de los sindicatos choca con una perspectiva empresarial que sobre todo sigue priorizando que el trabajador labore más horas, asociándolo con que esto es, digamos, benéfico para la producción y para la productividad de las empresas. Sin embargo, no es así, lo hemos dicho en otra ocasión, sino que también depende de la organización del trabajo que se realice. Entonces, para el año pasado, tuvimos la propuesta de las 40 horas por parte de la diputada Susana Prieto. Sin embargo, no avanzó, sí por el contrario estableció ciertas diferencias entre el mismo partido de ¿cómo se llama? Morena, y también se unieron muchísimas voces empresariales, sobre todo diciendo que no era el momento para hacer este cambio. La pregunta entonces es cuándo es el momento y en función de qué están tomando la determinación los empresarios. Sí quisiera decir que me parece, asociando y conociendo la cuestión laboral, que me parece que esta propuesta de las 40 horas tienen ciertas raíces también en el conocimiento que tuvo la diputada Susana Prieto, o la licenciada Prieto, cuando vino a Matamoros y encontró que había las 40 horas. Eso permitió suponer que, bueno, es un objetivo que se puede plantear, pero sin embargo las 40 horas de Matamoros tienen otra historia muy diferente a la que tienen otras compañías, otras ciudades, sobre todo porque Matamoros pasó por una etapa de un auge increíble en la industria maquiladora entre lo que fue los 80, que permitió que empresas como General Motors diera estas 40 horas que después ya se les hizo muy difícil cuando entraron en crisis continuar con ellas. Sí, justo en ese tema, en lo histórico, Matamoros ya había semana de 40 horas. ¿En qué años y cómo fue que se eliminó pues este derecho laboral? Mira, esto es muy interesante porque yo cuando hice mi tesis doctoral hace muchos años, revisé todos los contratos colectivos y a mí lo que sobre todo el sindicato de jornaleros y obreros industriales, que era a mí el que me interesaba ver por qué era un sindicato que había tenido tanta relevancia en las maquiladoras. Te estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció más interesante fue que en los años de 1983, 84, más o menos a mediados de los 80, yo encontré una cláusula que decía precisamente esta de la empresa que se comprometían, digamos, a tener estas 40 horas y sobre todo que se va a dar hasta finales de los 80
en las empresas, sobre todo me acuerdo de Deltrónico, me acuerdo del componente mecánico, Citrico. Esto era un avance fundamental que incluso una compañera que también es socióloga, que es María Eugenia de la O, al analizar el contrato de colectivo decíamos, oye, esto es súper avanzado para la época de los 80 y parte, sobre todo, porque no lo habíamos visto en otra parte, ni en sindicatos sumamente relevantes como podría ser telefonistas u otros. Entonces, ¿qué es lo que llevó al cambio? Recordemos que en los años 80, a finales de los 80, los años de 90, van a haber ciertas crisis, van a empezar a haber ciertas digamos, movilizaciones de inversiones de la industria automotriz. Entonces, en ese momento, las ampliaciones que se iban a hacer en Matamoros, sobre todo de componentes de trico, ya no eran, digamos, tan rentables darle los 40, las 40 horas. Entonces, se optó por dos contratos, digamos, sobre todo, uno para los viejos y uno para los nuevos, en donde que se pensaba que se iban a tener estas 40 horas, pero una vez que pasaban 5 o tantos años, era una aspiración, pero no se puso ya como derecho fundamental, digamos, en un principio. Entonces, si te das cuenta, está muy asociado a la evolución económica que tienen las empresas. Entonces, uno se pregunta si empresas como las mexicanas, empresas, digamos, como esta parte de cómo relacionan y no solo ven la parte de beneficio de las empresas, sino también del beneficio de los trabajadores. Doctora, en este sentido, ¿a cuántos trabajadores beneficiaría esta reforma? Y más allá de los datos, ¿reducir las horas de trabajo disminuye la productividad o incluso puede aumentarla? Y me refiero a esto porque es uno de los aspectos que más promociona el sector empresarial de nuestro país y que el Poder Legislativo ha respaldado al señalar que debe existir un análisis sobre el impacto económico. Mira, sobre todo, ¿a quién estaría beneficiando? Estaría beneficiando a los que están en el mercado formal. Es decir, estamos hablando más, estamos poniéndonos optimistas de lo que sería del 50%. Es decir, porque recordemos que la informalidad en México raya casi el 50%, que es decir, que muchos de los trabajadores, el 50%, si no es un poco más, está trabajando en la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Que no tienen ni seguro social, que no tienen ni vacaciones, que no tienen las prestaciones mínimas, porque se manejan, digamos, por ellos mismos, buscando ya sea en el comercio, ya sea en los servicios, su propio ingreso. Entonces, estos trabajadores como quedaron también excluidos de la posibilidad de sindicalizarse, entonces en la parte con la nueva ley federal, entonces ellos que están quedando fuera, entonces quedaría solo una parte del mercado formal que sería al que se les regularía. Ahora, la cuestión, ¿aumenta o disminuye las 40 horas? Pues es cuestión de enfoque. O sea, yo creo que si una empresa tiene que invertir también en lo que es, digamos, más el estudio de tiempos y movimientos sobre todo, pero no para la explotación de trabajador, porque hasta ahora es lo que se ha visto, o sea, se ha visto muchísimo que solo se basa, digamos, en el uso intensivo de la mano de la mano de obra, digamos, de los trabajadores, cuando debería de haber una combinación entre nuevos métodos de organización laboral, entre el uso de maquinaria, es decir, solo esto puede llegar a una combinación de que las empresas sean más productivas, pero si tú descansas solo en que trabajen más los trabajadores, obviamente no se va a permitir digamos, reducción de jornada. Yo lo que invitaría, y estoy de acuerdo que hay que hacer estudios, pero no hay que asociar a mayor horas, no necesariamente desemboca en mayor productividad. Eso está aprobado, digamos, los compañeros que se dedican precisamente al estudio de las cuestiones de relaciones industriales, saben que la cuestión, sobre todo, de tener a un trabajador contento, que significa que tenga tiempo también para su familia, puede redituar más en la productividad que tenerlo dentro de las instalaciones. Bien, al respecto, ¿vamos tarde para implementar esta mejora? ¿Y cuál es el panorama mundial en cuestión de horas laboradas? Se confirma esta versión de que somos uno de los países que más horas trabaja. ¿Y por qué se da esta desigualdad? Mira, sí, desafortunadamente somos el país que más horas trabaja y además, digamos, el que también, o sea, en las revisiones que yo hice, no solo es el que más trabaja, sino también
digamos, de los que tienen más estrés sus trabajadores. Entonces yo creo que esta parte, digamos, se refiere a que tenemos todo, en mi opinión, ¿verdad? O sea, yo creo que tanto las empresas relacionadas con el contexto internacional como las empresas nacionales, seguimos teniendo una mentalidad muy solo pensar en la ganancia más que pensar en reestructurar y cómo puede beneficiar a los trabajadores. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, bueno, hay países que trabajan muchísimo y no necesariamente están asociados a que sean países, por ejemplo, los casos de Argentina, el caso de Chile, todos estos países han hecho un avance interesante en cuanto a horas de trabajo. Sin embargo, nosotros nos seguimos afianzando, digamos, a esta cultura más tradicional del empleo, digamos, de tenerlo en el lugar de trabajo. Y otro punto fundamental, no solo son las horas que trabajan los trabajadores, digamos, si están en la planta, sino que también tenemos unas relaciones laborales caracterizadas mucho no por ser la conciliación, sino ser una cultura muy autoritaria. Los trabajadores, cuando se les entrevista, dice, con que hubiera mejor trato de las gerencias, de los supervisores, se mejoraría muchísimo. Entonces aquí hay varias cuestiones, es reducir la jornada, pero también beneficiar al trabajador a través del mejoramiento de las relaciones, digamos, laborales que se dan. No es necesario que al trabajador lo maltrates para que sea más productivo. Los estudios muestran que si tú tratas bien a tu trabajador, puedes ser más productivo y también puedes implementar nuevas formas como tal vez una reducción de jornada laboral. Un último comentario antes de que se me olvide, me gustaría decir que también hay que estar muy atentos a qué tipo de reducción se acepta. Por ejemplo, que llegue, digamos, ok, te vamos a dar las 40 horas, pero esta jornada debería ser continua. No puedes decir, vas a trabajar 10 horas, desde el miércoles 10 horas o así, sino que hay que establecer una jornada de estas 40 horas, si se llegase a aprobar, o las 45 que también se están diciendo, que sea tiempo suficiente para compaginar entre la cuestión familiar y entre la cuestión, digamos, laboral. Porque yo creo que ahí es el punto, no solo es que el trabajador es una máquina para producir, sino también es un ser humano que necesita una convivencia familiar y también necesita recuperarse mentalmente. Sí, ahora, como se está viendo la discusión esta de la reforma, ¿cuál es el escenario que ve la academia al respecto? ¿Si se aprobará? ¿Cómo se aprobará? Ahorita nos acaba de decir un punto bien importante que es no solo que se apruebe, sino que sean jornadas continuas y que no solamente se esté pensando en el capital y en la ganancia, sino en el ser humano que está ahí detrás de la máquina. Mi predicción es que yo creo que va a tardar para aprobarse la ley de 40 horas. Hay que sensibilizar mucho al sector empresarial. Los mismos sindicatos, los mismos que tienen organización, deben de aprender a negociar por qué es necesario las 40 horas. No es simplemente, ay, pues va a tener más horas el trabajador. Es una necesidad de la recuperación de la fuerza laboral, pero también es muy importante tener en cuenta que hay que cambiar varios parámetros para llegar a esta aspiración. Mi consideración es de que no va a pasar en el corto plazo, es lo que yo pienso en esta parte. Se van a hacer unas adecuaciones, quizá podemos transitar hacia las 45 horas. Recordemos que ahorita la jornada laboral es 48 horas, entonces que se puede bajar a 45 y que sí se va a llegar, pero no en el corto plazo, pero para eso se necesita mucho cabildeo, mucha sustentación en por qué es necesario que se implementen las 40 horas y que no nada más es una exigencia porque sí, es necesario para los trabajadores y ojalá encontremos formas también en un futuro también de que estas medidas como los sindicatos, como la cuestión como el derecho a sindicalizar, como el derecho a las 40 horas, lo podamos regular en un futuro a través de un sindicato, una organización sindical que se interese o de el mismo gobierno en la parte de la economía informal, en donde miles de mexicanos, millones de mexicanos trabajan diariamente. Sí, sobre todo, porque aquí en la formalidad, ¿tenemos un dato de cuántos serían beneficiados con esta reforma? Pues mira, no me gustaría dar una cifra, pero sí estaríamos hablando en porcentajes de al menos el 50% de la PEA, de la población económicamente activa de México, que es la que está en la formalidad. Muy bien. Muchas gracias, doctora Cirila Quintero, por esta entrevista.
para Gracias. servirte. Hasta Gracias. luego. Hasta Bye. luego. Muy buen día.